Este es Corea del Norte, el país más cerrado de la Tierra. Esta nación asiática a menudo es el centro de un intenso escrutinio por sus demostraciones agresivas de militarismo, su condenado programa nuclear y su opresiva dictadura. Un informe de 2014 de las Naciones Unidas concluyó que la gravedad, escala y naturaleza de estas violaciones a los derechos humanos no tiene ningún paralelo en el mundo contemporáneo. Todo esto es bastante condenatorio, pero con la excepción de los derechos humanos, estas acciones agresivas en realidad no son algo de lo que el gobierno de Corea del Norte se sienta particularmente avergonzado. De lo que sí se avergüenzan, sin embargo, es algo de lo que todos estos espectáculos mediáticos ayudan a distraer, y eso es su increíblemente patética economía. La economía norcoreana tiene un Producto Interno Bruto nominal estimado de 25.000 millones de dólares estadounidenses o un Producto Interno Bruto de paridad de poder adquisitivo de 40.000 millones de dólares. Y esta es en realidad una cifra increíblemente difícil de calcular debido a la extrema falta de datos económicos confiables para el país y porque necesitas determinar el valor del won norcoreano, que es prácticamente una moneda internacionalmente sin valor sin mercado de cambio de divisas. Lo que significa esta estimación, sin embargo, es que Corea del Norte tiene una economía transaccional más pequeña que Beverly Hills, Los Ángeles. Por supuesto, en lugar de bolsos de diseñador y perros del tamaño de roedores, Corea del Norte canaliza una gran parte de ese ingreso de vuelta a su ejército, pero aún así pone a toda la nación en contexto. A pesar de los dramáticos gestos y las oportunidades brindadas, el país ha caído en una completa oscuridad económica. Para comprender esta decepción catastrófica, debemos comenzar desde el principio. La Guerra de Corea terminó en julio de 1953. Después de años de devastador conflicto de ida y vuelta entre las nuevas ideologías políticas que darían forma a la última parte del siglo XX, la península de Corea estaba más o menos de vuelta a donde comenzó, dividida a lo largo del paralelo 38 con la nación capitalista en el sur y la nueva nación comunista en el norte. Corea del Norte pudo tener un comienzo muy fuerte luego de reconstruirse tras los horrores de la Guerra de Corea. Con el apoyo de sus vecinos comunistas, China y la Unión Soviética, Corea del Norte pudo recuperarse y comenzar a construir a un ritmo impresionante, adelantándose rápidamente a Corea del Sur. El gobierno de Corea del Norte era una economía de comando planificada, donde toda la producción, inversión y distribución de bienes de capital estaba controlada por el Estado. Esto se asemejaba una vez más a sus aliados comunistas, China y la Unión Soviética. Después de la guerra, la economía planificada centralmente funcionaría a partir de una serie de planes quinquenales que serían decididos por la Asamblea Suprema del Pueblo de Corea, y luego convertidos en un plan final legalmente vinculante. Inicialmente, los planes se enfocarían en construir puertos, aumentar el rendimiento de cultivos, formar acuerdos comerciales y, por supuesto, hacer crecer el ejército. En los días posteriores a la guerra, Corea del Norte tenía mucho a su favor. Estaba comenzando desde un punto bastante bajo, pero pudo comerciar sus abundantes recursos naturales con sus socios comunistas, y a cambio, ellos proporcionarían a Corea del Norte bienes técnicos y conocimientos industriales para convertir al país de una nación agrícola incipiente en una potencia industrializada. Sin embargo, todo esto comenzó a desacelerarse a mediados de los 60. Corea del Norte implementaba su cuarto plan central. Esta vez, en realidad, era un plan muy ambicioso de 7 años, dirigido a la industrialización para aumentar los estándares de vida. Pero por primera vez desde que comenzó el plan, estaba claro que Corea del Norte no iba a poder cumplir con este objetivo optimista. Hubo una reducción general en el apoyo soviético durante este tiempo, ya que Corea del Norte comenzó a alinearse más con China, y aunque todas eran naciones comunistas y todas eran amigables, era un poco, sí, como elegir a qué padre te gustaba más. Corea del Norte estaba bajo mucha presión para aumentar su gasto en defensa debido a la creciente presión de las naciones capitalistas, como los Estados Unidos, que estaban empeñados en detener el efecto dominó comunista, que era la idea de que el comunismo se propagaría de una nación a otra como fichas de dominó. Y luego, en 1965, por primera vez, y a pesar de todas las ventajas que tenía, Corea del Sur superó la tasa de crecimiento de Corea del Norte, aunque por ahora todavía era una economía más pequeña en general. El pequeño problema del crecimiento lento eventualmente se convirtió en una crisis total a finales de los 70.
En este punto, Corea del Norte todavía podía recaudar dinero a través de préstamos gubernamentales y se había endeudado profundamente tratando de mantener estos planes ambiciosos. Este no habría sido necesariamente un mal plan si el dinero realmente se hubiera invertido en infraestructura productiva. Pero para entonces, Corea del Norte estaba hundiendo hasta el 25% de su presupuesto en su ejército. En comparación, Estados Unidos, un país con un enorme presupuesto militar, gasta el 54% de su presupuesto federal en gastos militares. Así que el gasto de Corea del Norte en realidad no suena tan mal. Pero hay dos cosas que deben considerarse aquí. Los Estados Unidos también tienen presupuestos estatales que cubren aspectos como la policía local, carreteras, educación y otros. Los presupuestos estatales y locales representan cerca del 50% del gasto gubernamental total en Estados Unidos. Por lo tanto, el gasto militar real no es tan severo como suena, representando en realidad poco menos del 30% del gasto gubernamental total. Corea del Norte no tiene presupuestos estatales, tiene provincias. Pero toda la economía funciona con un presupuesto nacional central, lo que significa que esa cifra del 25% en los 70 era toda la historia. Otra consideración importante es que los Estados Unidos no tienen una economía planificada centralmente, y el gasto del gobierno federal solo representa alrededor del 9% de la producción total del país. Esto significa que en 2018 los Estados Unidos solo tuvieron un gasto militar del 3.2% de su Producto Interno Bruto total. En Corea del Norte, una economía planificada centralmente, el presupuesto del gobierno es en cierto modo la economía, y por lo tanto, en este periodo, el gasto militar fue alrededor del 20% de su economía total. El mal manejo económico y gasto militar imprudente llevaron a Corea del Norte a incumplir con sus deudas en 1980, cortando su capacidad para pedir préstamos y mantenerse a flote. Los problemas financieros se agravaron por una sequía nacional, lo que permitió que su vecino del sur lo superara económicamente y continuara creciendo hasta convertirse en lo que es actualmente. Durante el resto de los 80, Corea del Norte luchó, dependiendo de China y la Unión Soviética, para alimentar a su población y mantener su infraestructura. Estos países estaban bastante contentos de ayudar a cambio de más recursos naturales de Corea del Norte, y también en un intento desesperado por demostrar al mundo que el comunismo era el camino del futuro, y que la planificación centralizada era definitivamente legítima y no conducía a una hambruna generalizada. Si la situación de Corea del Norte no podía empeorar, lo hizo. En 1991, la Unión Soviética colapsó, y cuando lo hizo, Corea del Norte perdió su mayor salvavidas. Corea del Norte tuvo que adaptarse drásticamente, y 2 años después anunció otro plan de presupuesto. Esta vez, un plan de 3 años, centrado en la agricultura, la industria ligera y el comercio exterior. Todo esto sonaba genial, pero terminó igual que todos los planes económicos anteriores. Corea del Norte ya no tenía acceso a suficientes reservas de fertilizantes que anteriormente suministraba la Unión Soviética. Sus acuerdos comerciales fracasaron debido a su aplastante deuda externa, y también porque no producía suficientes bienes para comerciar, lo que se agravó al hacer inversiones en infraestructura prácticamente inútiles, porque no podían producir la maquinaria necesaria en Corea del Norte debido a la falta de experiencia técnica, y no podían importar maquinaria debido a la falta de alguien que quisiera hacer negocios con ellos. La falta de comercio para una economía pequeña como la de Corea del Norte es casi una sentencia de muerte en el mundo actual. En este punto, Corea del Norte estaba desesperada por intentar cualquier cosa para que su economía hiciera algo, incluso si eso significaba recurrir a lo que más odiaba. En un intento desesperado por modernizar su economía, el gobierno de Corea del Norte estaba jugando con la idea de la empresa privada, pero lo estaba haciendo de una manera muy norcoreana. La experimentación en el emprendimiento a pequeña escala tuvo lugar desde 2009 hasta 2013, y aunque continúan existiendo incertidumbres legales, esto se ha desarrollado en un sector significativo. Para 2016, la liberalización económica había avanzado hasta el punto de que las empresas industriales locales y estatales daban al Estado entre el 20% y el 50% de su producción total, vendiendo el resto para obtener materias primas a precios de mercado, similar a un mercado libre. En 2014, la ley de empresas fue modificada para permitir a los gerentes de empresas estatales participar en comercio exterior y empresas conjuntas, y aceptar inversiones de fuentes nacionales no gubernamentales. Bajo las nuevas reglas, los directores de empresas se volvieron más similares a los directores ejecutivos occidentales, y los ingenieros jefes
anteriormente un puesto gubernamental, tenían un papel operativo más parecido al de un director de operaciones occidental. Estas personas incluso podrían beneficiarse de dirigir eficientemente estas operaciones. Sin embargo, a partir de 2019 no está claro si estas instituciones semigubernamentales, semiprivadas aún están en funcionamiento. Hoy Corea del Norte se encuentra estancada. Su economía ha comenzado a encogerse y su creciente postura militarista ha significado que se le han impuesto cada vez más sanciones, asfixiando aún más una economía ya en dificultades. Por ejemplo, Corea del Sur, que empezó igual que Corea del Norte, tras la guerra de 1953, no tenía los mismos recursos naturales que su vecino del norte. No tenía la conexión terrestre con un aliado poderoso como la que tiene Corea del Norte con China. No se le ofrecieron innumerables extensiones en programas de ayuda extranjera y alivio de deudas como a Corea del Norte. Pero la economía de Corea del Sur hoy es más de 60 veces más grande que la de Corea del Norte porque facilitó la empresa privada e invirtió en infraestructura para apoyar las enormes industrias que tiene hoy. Para resaltar aún más la diferencia entre los dos sistemas, Corea del Sur logró este crecimiento pese a la constante amenaza de su terrible vecino de bombardearla con armas nucleares. ¿Qué le espera a Corea del Norte en el futuro? Bueno, realmente es difícil de decir. El gobierno de Corea del Norte parece estar en un ciclo de agresión militar intensificada como una forma inusual de pedir más ayuda extranjera a cambio de calmarse un poco. Es literalmente el niño que grita en medio de un supermercado al que le dan una paleta solo para calmarlo. Mientras esto siga funcionando, es probable que el gobierno de Corea del Norte siga haciéndolo así. Y mientras tanto, el mundo solo puede mirar y esperar que todo el sistema se derrumbe pacíficamente y que un buen gobierno pueda tomar su lugar. Hola gente, espero que hayan disfrutado el último video. Si les gustó, por favor denle me gusta y suscríbanse.